Si llevas tiempo cobrando el subsidio de mayores de 52 años, sabes perfectamente que este no es un trámite cualquiera. Es una prestación que puede acompañarte durante muchos años, y precisamente por eso surgen dudas que te quitan el sueño. ¿Hasta cuándo me la van a pagar exactamente? ¿Qué pasa si me olvido de presentar el DAR? ¿Hay alguna forma de mejorar mi futura pensión sin esperar hasta los 67? Hoy vamos a responder todo eso con detalle, sin prisas y de manera clara, porque cada una de estas cuestiones importa, y mucho. Empecemos por lo más básico y lo que más preocupa a quienes llevan años en esta situación. ¿Hasta cuándo se cobra el subsidio de mayores de 52 años? La respuesta oficial es sencilla. Se cobra hasta que alcanzas tu edad ordinaria de jubilación. Pero aquí es donde viene el matiz importante, porque esa edad no es igual para todo el mundo. En 2025, la edad legal de jubilación ordinaria se encuentra en un periodo de transición progresiva hacia los 67 años. Este año concreto, si has cotizado menos de 38 años y 6 meses, tu edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 8 meses. Y en 2027, cuando el sistema quede totalmente implantado, quedará fijada en 67 años para quienes no lleguen a esos 38 años y 6 meses cotizados. En cambio, si sí alcanzas ese umbral de cotización, podrás jubilarte a los 65 años, sin importar el año en que lo hagas. ¿Por qué te explico esto con tanto detalle? Porque hay personas que cumplen 65 años, dan por hecho que ahí se acaba todo, y se llevan un susto enorme al descubrir que su jubilación ordinaria no es a los 65, sino a los 66 y pico o incluso a los 67. Y eso significa que el subsidio debería seguir pagándose, pero a veces el sistema no lo gestiona solo de forma perfecta. Entonces, ¿qué debes hacer tú para estar tranquilo? Lo primero es meterte en la web de tu Seguridad Social, que la tienes disponible con certificado digital o con CLB, y buscar el simulador de jubilación. Ese simulador, al introducir tus datos de cotización, te va a decir exactamente cuál es tu edad ordinaria de jubilación. Apunta esa fecha. Es un dato clave. Lo segundo es consultar tu CPE, que es básicamente el estado de tu prestación. Puedes acceder a él en la sede electrónica del SEPE, también con certificado digital o clave, y ahí vas a ver hasta qué fecha está reconocido tu subsidio. Esa fecha que aparece en el CPE y la que te ha dado el simulador de la Seguridad Social deben coincidir. Si coinciden, puedes estar completamente tranquilo. El sistema seguirá pagándote de manera automática hasta esa fecha sin que tengas que hacer nada extraordinario. El problema viene cuando esas dos fechas no coinciden, y esto pasa más de lo que parece. Hay casos en los que el CPE marca los 65 años como fecha de fin, cuando en realidad la jubilación ordinaria de esa persona es a los 67. ¿Qué ocurre entonces? Que llegados los 65, el subsidio se corta, y hay que empezar a reclamar y a demostrar que tienes derecho a seguir cobrando. Un proceso tedioso, estresante y absolutamente evitable. ¿Cómo lo evitas? Con tiempo y con un papel. Si ves que las fechas no cuadran, no esperes al último momento. Cuando falten varios meses para la fecha que indica el CPE, solicita un certificado de edad de jubilación en la Seguridad Social. Es un documento oficial que acredita exactamente cuándo te corresponde jubilarte. Con ese certificado en la mano, pides cita en el SEPE y lo presentas. De esa forma, el SEPE actualiza la información y te garantiza que el subsidio no se va a cortar antes de tiempo. Es una gestión sencilla, pero puede ahorrarte muchos disgustos. Ahora vamos con otro punto que también genera bastante confusión y que afecta a los cobradores del subsidio cada año sin excepción: el DAR, la Declaración Anual de Rentas. El DAR es una obligación que tienes como beneficiario del subsidio de mayores de 52 años. Cada 12 meses desde la fecha de concesión, tienes que declarar cuáles son tus ingresos para que el SEPE compruebe que sigues cumpliendo los requisitos económicos de la prestación. Si tus rentas no superan el límite establecido, sigues cobrando. Si las superan, el subsidio se suspende o se extingue según el caso. El plazo para presentar esta declaración es de 15 días hábiles desde que se cumple ese aniversario anual.
Y aquí viene algo importante que tienes que grabarte. Los días hábiles no cuentan sábados, domingos ni festivos. Así que ese plazo en la práctica suele equivaler a unas 3 semanas naturales aproximadamente, aunque conviene que no lo dejes para el último día. Mientras presentes el DAR dentro de ese margen de 15 días hábiles, no hay corte de prestación, no hay suspensión, no hay susto. Sigues cobrando con total normalidad. El SEPE no te va a quitar ni un euro por presentar el DAR dentro del plazo, aunque sea el último de esos 15 días. ¿Cuándo se complica la situación? Cuando ese plazo se supera. Si se te olvida, si lo dejas para después y pasan 20, 30 días desde la fecha de aniversario sin haber presentado el DAR, entonces el SEPE tiene la potestad de suspenderte el subsidio. Y para reanudarlo tienes que regularizar la situación, presentar el documento y esperar a que lo tramiten. Un mes sin cobrar puede ser un problema serio, así que merece la pena poner una alarma en el móvil con varios días de antelación. También existe cierto debate sobre si se puede presentar el DAR unos días antes del aniversario exacto. Hay personas que lo hacen y no tienen ningún problema. Incluso hay quienes aseguran haber visto en la propia web del CPE que existe la opción de presentarlo con algo de antelación. Lo que sí es seguro al 100% es que presentarlo dentro de los 15 días hábiles posteriores al aniversario es completamente válido y no genera ninguna incidencia en el cobro. Si quieres adelantarte unos días por tranquilidad, puedes intentarlo, pero la garantía real y oficial la tienes con ese plazo posterior de 15 días hábiles. No te arriesgues a dejarlo pasar, porque las consecuencias de no presentarlo a tiempo son mucho más molestas que cualquier gestión preventiva. Y ahora llegamos al punto que muchos lleváis tiempo preguntándoos, sobre todo quienes están en esta situación pensando ya en cómo va a quedar su pensión cuando llegue el momento. ¿Existe alguna manera de mejorar lo que vas a cobrar de jubilación mientras estás en el subsidio de mayores de 52 años? Aquí hay que ser muy claro y muy honesto, porque circula la idea de que existe algún tipo de pago único o acuerdo especial con la Seguridad Social para, de golpe, eliminar las penalizaciones de jubilación anticipada o completar los años que te faltan. Y eso, directamente, no existe. No hay ninguna fórmula que te permita llegar a los 65, hacer un pago concreto y jubilarte como si hubieras cotizado toda la vida. Eso no está contemplado en ningún reglamento ni en ninguna norma. Lo que sí existe, y es la única herramienta real disponible para mejorar tu situación de cara a la jubilación mientras cobras el subsidio, es el convenio especial con la Seguridad Social. Cuando estás cobrando el subsidio de mayores de 52 años, el propio SEPE ya cotiza por ti a la Seguridad Social. Desde 2025 esa cotización se hace sobre una base equivalente al 125% del tope mínimo de cotización, lo que supone aproximadamente 1,718 euros mensuales de base. No está mal, pero puede no ser suficiente si tu historial laboral tenía bases de cotización más altas y quieres acercarte a una pensión razonable. El convenio especial te permite cotizar voluntariamente por encima de lo que ya cotiza el SEPE por ti. Tú eliges una base de cotización más alta, dentro de los límites permitidos, y pagas de tu bolsillo la diferencia. No es gratuito, pero puede tener mucho sentido en función de cuántos años te queden para jubilarte y cuál es la diferencia entre lo que cobrarías esperando a la ordinaria. La estrategia más inteligente, si te planteas esto, es combinar el convenio especial con el simulador de jubilación. Introduces en el simulador distintos escenarios de base de cotización y distintas fechas de jubilación, y ves cómo cambian las cifras. Puede que descubras que cotizando un poco más durante los últimos años, puedes anticipar tu jubilación 1 o 2 años sin que la penalización sea tan dramática. Porque la base reguladora habrá subido lo suficiente para compensarla. Es un cálculo que merece la pena hacer con calma, porque no hay una respuesta única para todo el mundo. Depende de tus años cotizados, de tu historial de bases, de cuánto tiempo te queda y de lo que puedes o quieres pagar mensualmente por el convenio. Lo que no puedes esperar es una solución mágica, porque no existe. Lo que sí tienes a tu disposición son herramientas concretas, el simulador, el convenio especial
y la posibilidad de planificar con antelación para que cuando llegue el momento de jubilarte, la decisión esté tomada con los números encima de la mesa y no en el último minuto con prisas. El subsidio de mayores de 52 años es una prestación importante, y entender exactamente cómo funciona, cuándo se renueva, cómo protegerla y cómo usarla a tu favor de cara a la jubilación puede marcar una diferencia muy significativa en tu bolsillo durante años. Así que si tienes dudas concretas sobre tu situación, no las dejes sin resolver. Cada caso es diferente y merece la pena tomarse el tiempo necesario para revisar las fechas, consultar el simulador y valorar si el convenio especial tiene sentido para ti. Porque cuando hablamos de tu pensión, cada detalle cuenta. Y ahora que ya hemos aclarado todo lo relacionado con el convenio especial y las estrategias para intentar acercarte lo más posible a tu pensión ordinaria, quiero hablar de algo igual de importante. Quiero hablar de todos esos miedos que rodean a estas situaciones y que muchas veces no tienen ningún fundamento real. Miedos que te hacen perder el sueño, que te hacen dudar antes de cada pequeño movimiento, cuando en la mayoría de los casos no hay absolutamente nada de lo que preocuparse. Y empezamos por uno de los que más me preguntáis, que es el tema de los viajes. Si estás cobrando el subsidio de mayores de 52 años o cualquier prestación del SEPE en general, y tienes pensado salir unos días fuera de España, lo primero que debes saber es qué dice la normativa. Y la normativa es clara. Cualquier salida al extranjero mientras cobras una prestación debe comunicarse al SEPE. Así lo establece la regulación. Punto. Eso es lo que dice el papel. Ahora bien, dicho eso, hay que hablar de la realidad, porque una cosa es lo que dice la teoría y otra es lo que ocurre en la práctica. Si te vas 4 días a Lisboa, o un fin de semana a París, o una semanita a Roma que te tienes más que merecida después de toda una vida trabajando, lo más probable es que no pase absolutamente nada. Que vuelvas a casa, que el subsidio siga ingresándose con total normalidad, y que ese viaje quede solo como un bonito recuerdo. Eso es lo que suele ocurrir. No te voy a engañar ni tampoco voy a decirte que ignores la ley, porque no es mi papel. Cada persona debe decidir con qué nivel de comodidad vive. Eso sí, hay que tener en cuenta un dato importante sobre la normativa vigente. Desde finales de 2024, la regulación permite realizar salidas al extranjero de hasta un máximo de 30 días naturales al año sin perder la prestación, siempre y cuando se informe previamente al SEPE. Así que si decides comunicarlo, que sepas que hay margen, que no te van a cortar el subsidio por darte una escapada. Y si decides no comunicar una salida breve dentro de la Unión Europea, pues estás asumiendo un riesgo que, siendo honestos, es mínimo. Pero es una decisión tuya y solo tuya. Lo que sí te digo es que el proceso de comunicarlo tiene su engorro. Tienes que pedir cita, llevar justificantes del viaje, informar a la vuelta también. Y todo eso para una salida de 3 o 4 días que ni siquiera implica suspensión de la prestación. Por eso mucha gente lo ve como un trámite desproporcionado para lo que supone. Pero si tú te sientes más tranquilo haciéndolo, hazlo sin dudarlo, porque esa tranquilidad también tiene un valor enorme. Y relacionado con esto, hay una duda muy concreta que me llega mucho, y que tiene que ver con la tarjeta sanitaria europea. La pregunta es, si solicito la tarjeta sanitaria europea, estando cobrando el subsidio, ¿no le va a llegar esa información al SEPE y me van a recortar la prestación? A ver, vamos a aclarar esto de una vez por todas, porque el miedo que genera es completamente innecesario. Lo primero y más importante que tienes que entender es que la tarjeta sanitaria europea la tramita la Seguridad Social, no el SEPE. Son dos organismos públicos distintos, con sistemas distintos, con competencias distintas. El hecho de que tú pidas una tarjeta a la Seguridad Social no implica en absoluto que esa información viaje automáticamente al SEPE para que te retiren el subsidio. No funciona así. Y lo segundo que también es fundamental. Pedir la tarjeta sanitaria europea no equivale a decirle a nadie que mañana te montas en un avión. Tú solicitas esa tarjeta porque prevés que en algún momento podrías necesitarla, porque quieres tenerla por si acaso, porque simplemente es tu derecho tenerla.
Igual que puedes pedir el pasaporte sin que eso signifique que vas a salir del país al día siguiente. De hecho, hay personas que tienen el pasaporte en un cajón sin haberlo usado nunca. Solicitar algo no es lo mismo que ejecutar ese algo. Y hay algo más que quiero que entiendas, porque creo que hay una imagen muy equivocada de cómo funcionan los organismos públicos. No existe un gran hermano que en tiempo real cruce todos tus movimientos, todos tus trámites, todas tus solicitudes entre todos los organismos del Estado para detectar cualquier pequeña irregularidad. No funciona así. Normalmente, el SEPE se entera de aquello que tú mismo comunicas, y poco más. No tienen un sistema de vigilancia omnisciente conectado en directo con cada gestión individual que realices. Así que respira y deja de vivir con ese miedo constante de que cualquier movimiento va a costar una sanción. Ahora hablemos de otro tema que también genera mucha ansiedad innecesaria: las indemnizaciones por despido. Cuando alguien recibe una indemnización y encima va a solicitar el subsidio, la pregunta que surge casi siempre es: ¿esto me va a afectar? ¿Me van a quitar el subsidio por tener ese dinero? Pues la respuesta depende de un detalle crucial. Si la indemnización que has recibido es exactamente la que marca la ley para un despido improcedente, es decir, los famosos 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, esa cantidad está exenta en el IRPF y, en principio, no computa como renta a efectos del subsidio. Hasta ahí todo bien. El problema llega cuando la indemnización supera ese mínimo legal. Imagina que has negociado con la empresa y te han dado algo más de lo que te correspondía por ley. Esa cantidad extra, la que está por encima del mínimo legal, sí puede ser considerada como renta por el SEPE. Y si esa renta extra supera el 75% del salario mínimo interprofesional mensual, podrías quedarte sin el subsidio. El Tribunal Supremo ha respaldado esta interpretación, y el SEPE la está aplicando con cada vez más rigor. Esto no quiere decir que tengas que rechazar una mejor indemnización, pero sí que conviene que, antes de firmar cualquier acuerdo, alguien revise bien los números, porque a veces lo que parece un beneficio puede tener consecuencias en otras prestaciones. No es lo habitual que esto afecte a la mayoría, pero si estás en una negociación y el SEPE está en juego, merece la pena consultarlo. Ahora otra duda que surge naturalmente cuando hablamos de indemnizaciones: ese dinero que te ingresa de golpe en la cuenta, ¿no puede computar como patrimonio y hacerte perder el subsidio? Pues mira, en teoría sí existe algo llamado rendimiento presunto del patrimonio, que es básicamente lo que la ley presupone que produce tu dinero o tus bienes, aunque no estés generando ningún ingreso real con ellos. Pero para que el patrimonio suponga un problema real a efectos del subsidio, tendría que superar los 300.000 euros. 300.000 euros. Salvo que hayas recibido una indemnización verdaderamente extraordinaria, esto no va a afectar a prácticamente nadie. Y ya que hablamos de patrimonio, hay otro caso que genera mucho miedo y que en realidad tiene una respuesta bastante tranquilizadora: el de la nuda propiedad. Hay muchas personas que, por herencia o por otras circunstancias, son titulares de la nuda propiedad de un inmueble, es decir, figuran como propietarios en el registro, pero el usufructo, que es el derecho real a vivir o usar esa casa, lo tiene otra persona, normalmente el cónyuge supérstite o un familiar. Y la pregunta que surge es: ¿ese inmueble me va a generar un rendimiento presunto que me cueste el subsidio? Pues la respuesta es que no. La doctrina consolidada de los tribunales es clara en este punto. Si solo eres nudo propietario, sin tener el usufructo, no se te puede imputar ningún rendimiento presunto por ese inmueble. Y tiene toda la lógica del mundo, porque si no puedes usar la vivienda, si no puedes alquilarla, si no generas ningún ingreso real ni potencial de ella, sería injusto que se te computara como si la tuvieras. Los tribunales lo han entendido así y lo han respaldado en múltiples sentencias. Ahora bien, hay un matiz que merece la pena mencionar. Si estás casado en gananciales, podría aplicarse el 50% del rendimiento presunto del usufructuario. Pero incluso en ese caso, solo tendría relevancia práctica en viviendas de valor muy elevado. Para la inmensa mayoría de situaciones cotidianas,
Esto no supone ningún problema real. Lo que quiero que te quedes con todo esto es sencillo. Hay muchísimas situaciones que a priori parecen una amenaza para tu subsidio o tu prestación y que en realidad no lo son. Viajar unos días, pedir la tarjeta sanitaria europea, recibir una indemnización ajustada a la ley, tener la nuda propiedad de una casa. Estos son escenarios perfectamente normales que no deberían quitarte el sueño. El miedo que rodea a estos trámites muchas veces es peor que la realidad. Y entender bien las reglas, sin dramatismos, es la mejor forma de estar tranquilo y de tomar decisiones informadas. Y ya que hablamos de entender bien las reglas, vamos a empezar con algo que genera muchísima intranquilidad y que aparece constantemente en las preguntas de personas que están a punto de jubilarse o que ya han dado el paso y se encuentran esperando el tiempo de resolución de la pensión. Porque sí, la espera desespera. Y más cuando tienes pendiente dejar de trabajar, reorganizar tu economía y simplemente respirar tranquilo sabiendo que tu pensión está confirmada. Entonces, ¿cuánto tarda de verdad la Seguridad Social en resolver una solicitud de jubilación? La realidad, y esto sorprende a mucha gente, es que el tiempo medio real de resolución a finales de 2024 se situaba en poco más de 10 días. Sí, lo has oído bien, alrededor de 10 días de media. Y lo que está pensado desde la propia Seguridad Social es que, en muchos casos, en el mismo mes en que presentas la solicitud, ya estás cobrando tu primera mensualidad. Es decir, que si pides la jubilación el día 1 de enero, hay muchas posibilidades de que a finales de ese mismo enero ya tengas el dinero en la cuenta. Ahora bien, el plazo máximo legal es de 90 días. Y eso abre una ventana muy amplia. Así que si estás esperando y ya llevas 2 meses sin resolución, técnicamente la Administración todavía está dentro de su margen legal. Pero siendo honestos, 2 meses, cuando la media es de 10 días, es mucho tiempo. Demasiado tiempo para quedarte en casa esperando sin hacer nada. ¿Qué significa entonces que tu expediente lleve 2 meses en trámite? Pues no significa necesariamente que te vayan a denegar la pensión. No caigas en ese error. Lo que sí puede indicar es que hay alguna particularidad en tu historial laboral que requiere más tiempo de análisis. Y aquí es donde las cosas se complican un poco, porque no todos los expedientes son iguales. Piénsalo. Si toda tu vida laboral has trabajado en España, en una sola empresa, con cotizaciones claras y sin interrupciones, la resolución es casi automática. El sistema lo procesa rápido porque no hay nada que verificar. Pero imagina que en algún momento trabajaste en el extranjero, que tienes periodos cotizados en otro país de la Unión Europea, o que solicitaste una jubilación anticipada con coeficientes reductores que requieren un cálculo especial. En esos casos, el INSS necesita más tiempo. Necesita cruzar datos, pedir información a otras administraciones, verificar periodos, y eso lleva tiempo. También puede ocurrir que haya una laguna de cotización en algún punto de tu vida laboral que el sistema no termina de cuadrar, o que en algún tramo de tu carrera hayas tenido una situación especial como un convenio especial con la Seguridad Social, una situación de desempleo o una excedencia que no quedó correctamente registrada. Todos esos casos requieren más análisis y más tiempo. Por eso, si llevas 2 meses esperando, lo mejor que puedes hacer es acercarte en persona a la oficina del INSS que te corresponda, no por pánico, sino por información. Porque puede que tu expediente esté parado esperando que aportes algún documento que ni siquiera sabes que te han pedido. Puede que haya una notificación que no te llegó. O puede que simplemente estés en una oficina más saturada y necesites recordar que sigues ahí. La presencia física sigue siendo la mejor herramienta cuando los plazos se alargan más de lo normal. Ahora vamos con otro tema que genera mucha confusión y que es muy importante que entiendas bien antes de jubilarte. Las pagas extraordinarias. Porque hay una pregunta que se repite muchísimo, y tiene mucho sentido que se repita, porque afecta directamente al dinero que esperas cobrar. La pregunta es, si me jubilo a mitad de año, ¿pierdo la paga extra? La respuesta es clara y rotunda. No. No la pierdes. Nunca. Pero entiendo perfectamente por qué surge esa duda.
Cuando llevas toda tu vida laboral cobrando las pagas extra en verano y en Navidad como algo natural, como algo que siempre ha estado ahí. La idea de jubilarte en un momento concreto del año genera incertidumbre. ¿Me habrá tocado en el momento equivocado? ¿Me quedaré sin ella? Vamos a explicarlo con calma. Los pensionistas cobran 14 pagas al año, 12 mensualidades ordinarias más 2 pagas extraordinarias. La paga extra de verano corresponde al período del 1 de julio al 31 de diciembre. Eso es importante tenerlo claro. Ahora pongamos un ejemplo práctico. Imagina que te jubilas el 1 de junio. Llevas cotizando y trabajando toda tu vida, y decides que ese es tu momento. Pues bien, durante ese mes de junio has estado en activo, o mejor dicho, has estado dentro del período que genera derecho a la paga de verano. Aunque solo hayas sido pensionista durante esos días de junio, te corresponde la parte proporcional de esa paga. En este caso, 5 días de los 30 que tiene el mes. Se calcula de forma exacta, como un sexto por cada mes completo, y los días sueltos de forma proporcional. Puede que no sea una cantidad enorme, puede que sean solo unos pocos euros proporcionales a esos días. Pero ese dinero existe, te pertenece, y la Seguridad Social lo va a abonar. Puede que llegue junto con tu primera pensión, puede que llegue en los días o semanas siguientes, pero llega, siempre llega. El problema real no es que se pierda ese dinero. El problema es que muchas personas no saben que van a cobrarlo de forma proporcional, y cuando revisan el primer ingreso de su pensión y no ven la paga extra completa, se asustan. Piensan que hay un error, que les han quitado algo, que han cometido una equivocación al elegir la fecha de jubilación. Y no. Lo que ocurre es que el cálculo proporcional puede aparecer en un pago separado o en el siguiente mes. El sistema no siempre lo mueve todo al mismo tiempo ni en el mismo concepto. Por eso es tan importante conocer estas cosas de antemano, no para obsesionarse, sino para llegar tranquilo a esa primera revisión del extracto bancario y saber exactamente qué estás mirando. Saber que si no está todo el importe que esperabas el primer día, no significa que algo haya ido mal, significa que el proporcional llegará. Y esto conecta con algo más grande, con la idea de que gran parte de la angustia que rodea estos trámites viene de la falta de información clara. Vivimos en un sistema en el que los papeles, los plazos, los conceptos y los cálculos son complicados de entender si nadie te los ha explicado nunca. Y nadie te los enseña en el colegio. Nadie te prepara para esto. De repente, después de décadas trabajando, tienes que enfrentarte a una burocracia que usa su propio lenguaje, sus propios plazos y sus propias reglas. Pero fíjate en algo. Cada duda que tienes tiene respuesta. Cada situación, por complicada que parezca, tiene una solución o al menos una explicación. Los 2 meses de espera que tanto agobia tienen una razón de ser. La paga extra que parecía perdida no lo está. El expediente en trámite no es sinónimo de denegación. Cuando empiezas a entender las reglas del juego, todo encaja. Lo más importante es no quedarse paralizado. Si llevas tiempo esperando, ve a la oficina. Pregunta, insiste. Si tienes dudas sobre tus pagas, consulta tu situación concreta en la Seguridad Social, ya sea de forma presencial o a través del sistema digital. Si no sabes cómo va a quedar tu pensión, usa el simulador de jubilación que está disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social. Es una herramienta sencilla, gratuita, y que puede darte una estimación bastante fiable de lo que vas a cobrar. Porque al final, jubilarse no debería ser una fuente de estrés. Debería ser el inicio de una etapa que te has ganado con años de trabajo, de esfuerzo y de cotizaciones. Y para llegar a ese punto con tranquilidad, la información es tu mejor aliada. No las suposiciones, no los rumores, no los miedos que van creciendo cuando no sabes qué está pasando. La información real, contrastada, explicada con claridad. Así que si algo se te ha quedado en el tintero, si tienes alguna situación concreta que no terminas de entender, no lo dejes estar. Porque cada trámite tiene solución y cada duda tiene respuesta. Y tú te mereces llegar a esta etapa con toda la tranquilidad del mundo.